Te doy la bienvenida al bloque B, tipo de datos y operadores. Vamos a comenzar con el tema de tipos de datos. Los valores pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, cadenas de texto como el que hemos utilizado hasta ahorita, que es Hola Mundo, o números enteros como el número 35. Aquí, por ejemplo, estoy asignando valores a una variable, como lo vimos en la sección anterior. Aquí estoy asignando un tipo de dato, cadena de texto, a una variable. Aquí estoy asignando un número entero a una variable, y aquí estoy asignando un número, que es un número con decimales, o flotante también se llama, y lo estoy asignando a una variable. Tenemos muchos tipos de datos. Aquí les dejo una lista con los tipos de datos que tenemos en Python, y más adelante veremos ejemplos de cada uno de estos. El primer tipo de datos de tipo de dato cadena de texto. Aquí les pongo entre paréntesis cómo es la función en inglés. str viene de string, que significa texto o cadena de texto. Y después tenemos tipo de dato numérico. Tenemos tres tipos de datos numéricos. Tenemos datos numéricos enteros, int de integer en inglés, flotantes o con punto decimal, que es float, y complejos, complex. También tenemos tipos de secuencias como son listas, list en inglés, tuplas, tuple, rango, range. Tipos de mapeo tenemos diccionarios, dict de dictionary. Tipos de conjuntos, tenemos conjunto el set y un conjunto inmutable que es el frozen set. O tipo booleano, que es el booleano el bool. O tipo binario, tenemos bytes o arreglos de bytes, o vistas de memoria. Aquí les pongo ejemplos de cada uno de estos. Aquí tenemos una cadena de texto, así se ve, que es como la cadena de texto que hemos utilizado hasta ahorita, Hola Mundo. Un ejemplo de entero vendría siendo así, el número 35 es un ejemplo de entero. Un ejemplo de número con punto decimal viene siendo el 1.5. Complejo viene siendo cuando tenemos una parte imaginaria, en este caso tenemos una parte imaginaria que se representa con J. Después tenemos listas. Después vamos a ver las características de cada una de estas colecciones, pero aquí podemos ver que las listas las representamos con corchetes, las tuplas las representamos con paréntesis. Cada una tiene sus características particulares, pero vamos a ver cada uno a detalle. El rango así se define. El diccionario usamos llaves, tenemos un nombre, una clave y un valor. El conjunto también se utilizan llaves, pero ya no tenemos clave y valor, simplemente los elementos. Y después tenemos el booleano y tenemos el byte. Vamos a ver cada uno de estos a más detalle. Podemos también revisar cuál es el tipo de dato de un determinado valor. Por ejemplo, aquí tengo yo una variable x a la que le asignamos el valor de Hola Mundo, que es una cadena de texto. Si yo le pongo imprimir el tipo de esa variable x, me va a regresar esto, la clase, y me dice que es la clase tipo string o str, que vimos que str se refiere a string de cadena de texto. De aquí en adelante voy a mostrar, así como están estos ejemplos de código, voy a mostrar el resultado así como con un fondo grisecito, que es el resultado que les estaría dando dependiendo en cuál editor de código estén utilizando. En Google Colab sería, digamos, el resultado que les aparece una vez que le dieron clic en correr las instrucciones. Entonces aquí se lo represento como con este fondo grisecito. También no solamente podemos checar el tipo de dato, también podemos convertir un tipo de dato a otro tipo de dato siempre y cuando sean compatibles. Por ejemplo, aquí tengo un 5 que es un tipo de dato entero, numérico entero. Entonces yo reviso el tipo de dato, me dice que es int de integer en inglés, que es entero, y yo lo puedo convertir, por ejemplo, a texto. Entonces a veces necesito que estén en texto, porque vamos a ver que dependiendo del tipo de dato tenemos diferentes operaciones que puedo hacer. Por ejemplo, yo puedo juntar texto con texto, pero yo no puedo juntar texto con un tipo de dato numérico. Entonces necesito convertir ese tipo de dato numérico a texto, y ya los puedo juntar dos cadenas de texto. Entonces aquí ya le pongo revisar el tipo de dato, y me dice que como ya lo convertí, se convierte así. Después vamos a ver cómo convertir más a detalle, pero aquí le estoy diciendo que me lo convierta a un string, que es una cadena de texto. Y ya me dice que ahora la clase ya no es integer, sino es string, que es cadena de texto. Y aquí dice que el valor de x pues vale ahora 5, pero digamos que sería como tener un 5 entre comillas, que es como si fuera un texto. Después vamos a ver esto también a más detalle. Vamos a ver cómo se ve esto en código. Muchas gracias. Vamos a ver ahora una introducción a los tipos de datos. Vimos diferentes tipos de datos. Aquí tenemos varios ejemplos de tipos de datos: cadena de texto,
número entero, flotante, complejo. Vamos a ver también qué son las listas, tuplas, rangos, diccionarios, conjuntos, booleanos, bytes. Entonces vamos a hacer este ejemplo aquí, déjame lo copio. Ya me conecté, déjenme crear una nueva celda. Y bueno, dice, esto es una cadena de texto. Voy a imprimir esa variable que tiene este valor y lo voy a revisar qué tipo de variable es. Entonces primero, en esta primera instrucción me dice esto es una cadena de texto, y el segundo, que es el tipo de esa variable, me dice que es de la clase str, que vimos que str era cadena de texto, viene de string. Bueno, pasemos al siguiente tema. Muchas gracias. El siguiente tipo de dato son las cadenas de texto. El valor que representa este tipo de dato pues es texto. El texto va rodeado de comillas. Pueden ser comillas simples o comillas dobles. Después vamos a ver. Y aquí tenemos tres propiedades. El texto tiene caracteres, que pueden ser letras o números. Tiene una longitud. Yo sé cuántos caracteres tiene mi texto o mi cadena de texto en total. Aquí dice el número de caracteres. Y tiene una secuencia, una posición para cada carácter. Yo sé, por ejemplo, en el hola mundo, pues el hola, la H va antes de la O va antes de la L, y cada uno digamos que tiene su posición en esa cadena de texto. Aquí tenemos varios ejemplos. Si yo tengo una cadena de texto que sea hola mundo, una frase, yo la defino una cadena de texto con dobles comillas, perdón, con comilla doble o con comilla simple. Esto también funciona. Si yo le pongo una comilla simple, también funciona. Si uso comilla simple o comilla doble, pues ya depende de mi gusto. A mí me gusta más usar la comilla simple, pero es lo mismo. A veces necesitamos utilizar uno porque, por ejemplo, si yo quiero que el texto de salida incluya unas comillas, pues entonces voy a poner todo dentro de comillas simples. Y aquí el resultado va a tener comillas dobles. O si yo quiero que el resultado me muestre comillas simples, pues voy a hacer al revés. Entonces primero voy a poner las comillas dobles y dentro de esas comillas dobles voy a poner las comillas simples. Y el texto final, el resultado, pues va a incluir estas comillas simples. Se recomienda no pasar de 80 caracteres por línea, y esto es para que el código sea más claro. Podemos separar un texto en múltiples líneas usando la barra invertida, esta barra invertida. O otra manera también puede ser usando comillas triples. Aquí tenemos un texto normal, una cadena de texto normal con comillas dobles. Yo corto digamos, mi línea y hago un salto no hago un salto de línea, háganse cuenta que este símbolo de diagonal invertida lo uso solamente para que visualmente en mi código esto esté en varias líneas. Pero si yo imprimo esta variable x, me va a aparecer todo esto pegadito. O sea, va a decir esto es la línea 1 y pegadito a eso va a decir esto es la línea 2. Pero yo en el código, para que se vea más claro, yo lo puedo separar. O también puedo usar las triples comillas, ya sean triples comillas simples como estas o triples comillas dobles. Y aquí sí separo el texto, esto es la línea 1 y esto es la línea 2. La diferencia con esta es que aquí sí se respeta, digamos, el espacio. Si yo imprimo X, el X me va a aparecer esto en dos líneas. A diferencia de cuando uso esta diagonal invertida, que cuando yo imprimo X me va a aparecer todo seguidito. Esto lo vamos a ver también en ejemplo en el código. Tenemos operaciones que podemos hacer con cadenas de texto. Por ejemplo, podemos utilizar el operador de suma. El operador de suma me va concatenando o juntando el texto. Por ejemplo, si yo tengo una variable a la que le asigné el valor de bola, otra variable que le asigné el valor de mundo, yo puedo juntar estas dos variables. Aquí estoy asignando esa operación a una tercera variable y digo hola, que es lo que vale x, más estoy brincando un espacio. Aquí es una cadena de texto con un espacio, más y, entonces el resultado va a ser hola, el espacio, mundo. Hola, mundo. Habíamos visto que una de las propiedades es que tienen su propia posición, y esa posición se refiere al índice. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la frase hola mundo, cada carácter dentro de esta frase va a tener un índice, o eso es una posición. La H, en Python empezamos los índices con el 0, no empezamos el índice con el 1. Entonces si vamos de izquierda a derecha, comenzamos con 0, 1, 2, 3, 4, porque también el espacio se toma en cuenta, 5, 6, 7, 8, 9. También podríamos empezar a contar los índices de derecha a izquierda, pero aquí hay que tener mucho cuidado, que el índice cuando comenzamos de derecha a izquierda no comienza en 0, comienza en -1. Entonces si yo quiero acceder a este último elemento, puedo acceder a través del -1. Y aquí vemos cómo podemos acceder a los valores. Bueno, aquí estoy marcando para que
Noten que cuando comenzamos de izquierda a derecha comienza en 0 y cuando comenzamos de derecha a izquierda es en -1. Aquí tengo una frase que es hola mundo, la estoy asignando a esta variable. Yo puedo acceder a diferentes caracteres de esta frase a través de sus índices y lo hago con corchetes. Entonces aquí tengo un corchete y le digo que quiero acceder al índice 0. El índice 0 hace referencia a esta h. Y también quiero acceder al índice -1. Como es negativo, estoy pensando que estoy yendo de derecha a izquierda y el -1 pues es el último elemento, este elemento de por acá. Entonces aquí accedo al h y aquí accedo a la o, a esta o. Yo puedo también obtener la longitud total de la cadena de texto. Aquí sí tengo esta misma variable que vimos anteriormente. Yo puedo decir el índice final va a ser la longitud con esta función, la longitud total de saludo. En este caso la longitud total van a ser 10. Si yo cuento todos los caracteres, van a ser 10 caracteres. Y si yo quiero conocer el índice final, pues le resto 1. ¿Por qué? Porque el conteo de los índices comienza en 0. Entonces sería, si el saludo tiene 10 caracteres, la longitud de saludo me va a decir esto vale 10 menos 1 va a ser 9 en total. Entonces yo puedo acceder al saludo y puedo acceder al índice 9. El índice 9 que viene siendo esta O. Las cadenas de texto también tienen métodos. Los métodos sirven para modificar cadenas. Podemos hacer, por ejemplo, convertir mayúsculas o mayúsculas a minúsculas. Podemos eliminar espacios, entre otras modificaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, esta variable que se llama saludo. Le estamos asignando el valor de hola mundo. Vamos a notar aquí que tiene unos espacios al inicio y unos espacios al final. Entonces, si primero aquí tengo una variable que le llamo saludos mayúsculas y le estoy asignando el valor de saludo y estoy utilizando un método que es el método upper. Este método upper sirve para convertir texto en mayúsculas. Entonces, si lo imprimo esa variable, saludo mayúsculas, me lo cambia de minúsculas a mayúsculas. Obviamente mantiene la mayúscula que ya estaba aquí, la mantiene en mayúscula y los espacios se mantienen también, solamente está cambiando las letras a mayúsculas. Ahora tenemos esta variable que se llama saludos sin espacios y aquí estoy utilizando otro método que se llama método strip. El método strip sirve para eliminar, digamos, espacios exteriores. Aquí, digamos, ya cuando corro esta instrucción e imprimo el saludo sin espacios, me está eliminando tanto los espacios iniciales, que son estos, y el espacio final. Aquí parece como si fuera un espacio, pero no, esto siempre brinca, digamos, aquí un espacio. Aquí ya le eliminó todos los espacios al inicio y los espacios al final. Tenemos muchísimos métodos. Tenemos, por ejemplo, este método de capitalize, donde solamente el primer carácter lo convierte en mayúsculas. Tenemos el caseful, donde convierte a minúsculas. Tenemos el center, que me va a centrar una cadena. Aquí podemos definir, por ejemplo, si quiero tener 20 caracteres en total y quiero centrar mi texto en esos 20 caracteres. Puedo contar cuántas veces aparece un carácter, por ejemplo, o una cadena de texto en mi texto inicial. Puedo codificar, puedo revisar si algún texto termina con otro texto. Por ejemplo, este sirve mucho si quiero revisar cuál es la extensión, si es un archivo de Excel, si es un archivo PDF, si es un archivo, etcétera. Por revisar si el nombre del archivo termina con una cierta cadena de texto. Y hay más métodos, los vamos a ver en el código y también vamos a ver cómo revisar todos los métodos que incluyen las cadenas de texto. Bueno, esto lo vemos en los ejercicios. Esto es todo, muchas gracias. Bueno, vamos a ver el siguiente tema que son la cadena de texto, el tipo de dato, cadena de texto. Habíamos visto que tenemos cadena de texto de una línea, de múltiples líneas y bueno, vamos a verlo, bueno, tenemos diferentes métodos también. Aquí se ve varios subtemas, vamos a poner un ejemplo de cadena de texto. El ejemplo que hemos visto hasta ahorita de hola mundo. Hola mundo, cero comillas. Y le pongo a imprimir X. Y ya, esto viene siendo una cadena de texto. También puedo utilizar comillas simples. Déjenme copio todo esto. Vamos a utilizar comillas simples. ¿Cuándo voy a utilizar las comillas simples? Bueno, cuando pues es indistinto. Si me siento más cómodo utilizando las comillas simples, pues las utilizo, las dobles. Pero por ejemplo, si yo necesito imprimir algo que tenga comillas dobles,
dentro del texto. Entonces puedo hacer, por ejemplo, aquí tengo comillas dobles. Así se pueden poner comillas dentro de mi texto. O sea, ya tengo las comillas dobles. Y así ya el resultado ya tiene las comillas. Ahora vamos a poner, aquí les puse en la siguiente sección, un ejemplo de cadena de texto en múltiples líneas. Tengo, por ejemplo, línea 1 y, no sé, aquí puedo hacer cortar mi línea, le tengo que hacer la diagonal invertida y después le continúo. Línea 2, y luego le pongo imprimir. Hay que darnos cuenta que cuando lo imprima es como si estuviera todo seguido, simplemente que en el código se ve en dos líneas, pero cuando yo lo imprimo es como si estuviera seguido. Y esto es para darle mayor claridad. Habíamos mencionado en la presentación que normalmente no debemos de pasarnos de 80 caracteres en una sola línea. Esto es para darle mayor claridad al código. Y es de buenas prácticas, no es necesario, pero es de buenas prácticas. Entonces lo imprimo y me parece como si estuviera junto, a pesar de que yo lo tengo aquí en diferentes líneas. Pero si quiero tener diferentes líneas, lo que puedo usar es triples comillas. Si uso triples comillas. Las triples comillas pueden ser triples comillas dobles, como las que están aquí, o puedo poner triples comillas simples. El chiste es que sean tres comillas, triples comillas. Entonces si pongo línea 1 y línea 2, aquí sí me va a brincar espacio, porque cuando utilizo las triples comillas se va a imprimir tal cual lo escriba. Entonces le pongo print x. Si se fijan, aquí está brincando espacio. El siguiente tema dice concatenar cadenas de texto. Bueno, nosotros tenemos ciertas operaciones que podemos hacer con los diferentes tipos de datos. El concatenar la cadena de texto es uno de ellos. Entonces si yo tengo, por ejemplo, la variable x, yo los puedo concatenar y puedo decir x más un espacio, porque no define un espacio, más y. Entonces esto me va a decir hola mundo. Si imprimo z, hola mundo. En cadena de texto, la suma quiere decir concatenar texto, juntar el texto. También vimos un poco lo que son los índices de las cadenas, que nosotros podemos acceder a los elementos de la cadena de texto a través de su índice. Habíamos mencionado que los índices comenzaban de 0 cuando está de izquierda a derecha y comienzan en -1 si vamos de derecha a izquierda. Entonces vamos a tener, por ejemplo, vamos a ver cómo acceder a esos caracteres. Si tengo un saludo, el típico hola mundo, y yo quiero acceder, déjame, por ejemplo, si yo accedo al índice 5, el índice 5 como empieza en 0, empieza en 0, entonces es 0, perdón, a ver, el H0, la O es 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, y el quinto sería la M esta, 5, ¿no? Déjenme copiar esta instrucción para acceder a más, para que se vea el ejemplo. Unos 4 está bien. Si yo quiero acceder, por ejemplo, a la O, sería el 0, 1. Este me va a dar la O. Si yo quiero acceder, por ejemplo, dijimos que de izquierda a derecha comienzan en 0, entonces si yo accedo al índice 0, voy a acceder a la H. Y dijimos que si vamos de derecha a izquierda, los índices comienzan en -1, entonces si yo quiero acceder a esta O de aquí, le voy a poner -1. Vamos a ver si sí es verdad. Y sí, esta O hace referencia a la O de aquí y esta O hace referencia a esta O porque es el -1. Podemos también verificar, déjenme copiar por ejemplo. Yo puedo obtener la longitud con esta función len. Le digo cuál es la longitud y me dice la longitud es 10. También puedo, por ejemplo, saber cuál es el índice final, porque yo le puedo decir, el índice final como comienza en 0, es el número de caracteres -1. Si le pongo entonces me dice que el índice final es 9. Y yo puedo usar ese 9 para acceder al carácter que viene siendo pues esta O de aquí, es el último carácter. Entonces yo le puedo decir, recordemos, para acceder a un índice uso los corchetes y le digo accede al índice final. Entonces tiene que acceder al índice número 9, que en este caso es esta O, es la O.
Después tenemos el tema de subcadenas. A ver, vamos a agarrar la misma. Vamos a correr. Ahora vamos a acceder, por ejemplo, subcadena 1, saludo, el 0 al 4. El 0 quiere decir dónde inicia y el 4 quiere decir dónde termina, pero el índice 4 no se considera. El inicio sí, pero el índice final no se considera. Y los subcadena, aquí podemos tener otra cadena, por ejemplo, menos 10 al menos 6, pero vaya al revés. Entonces el menos 10 va a estar como que por acá, empezamos, recordemos que de derecha a izquierda va en menos 1, entonces este sería menos 1, menos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso quiere decir que es desde el inicio hasta el menos 6. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el 6, pero el 6 no se considera. Entonces la segunda me va a dar el hola. Déjenme lo imprimo. Bueno, el primero me da esta primera parte. El 0, 1, 2, 3. Entonces me da el hola. Y el otro también me da el hola. Si yo le pongo un espacio, por ejemplo, este es menos 1. Como le agrego un espacio, sigue siendo hola porque este sigue siendo el menos 10. Este ya es el menos 11. El segundo sigue siendo hola, pero el primero cambió. El primero ya tenemos un espacio extra aquí. Bueno, vamos a ver el siguiente, que vamos a ver un poquito qué son los métodos. Habíamos visto algunos métodos en la presentación. Vamos a ver aquí otros. Vamos a definir saludo igual. A ver, vamos a copiar este. Vamos a darle más espacios, porque vamos a ver un método para quitar esos espacios. Entonces, por ejemplo, saludos mayúsculas. Vamos a usar el método upper, que es para convertir el texto en mayúsculas. Entonces, si le pongo imprimir saludo mayúsculas, me va a imprimir el mismo texto pero en mayúsculas. Ahí está, incluyendo los espacios. Ahora, si vamos a agregar otro método, saludo sin espacios exteriores, vamos al método strip y vamos a imprimirlo. Entonces lo que va a hacer ese es que me va a quitar los espacios estos de aquí y estos de acá. Entonces ya no tiene espacios alrededor. Bueno, vamos a ver otros métodos. Bueno, vamos a poner por ejemplo la variable txt igual al mundo. Le voy a poner alt enter para que me corra y me genere una nueva celda. Y luego en la siguiente, por ejemplo, ya vimos cómo ponerlo en mayúscula, pero si yo quiero poner el primer carácter en mayúscula, voy a poner print txt.italize, ahí está. Y ahora si lo corro, el primero me lo está poniendo en mayúscula. Ahora, por ejemplo, si yo quiero convertir el contrario de mayúsculas, ponerlo en minúsculas, bueno, ese no, convertirlo en minúsculas, déjame lo pongo, por ejemplo, este si fuera hola mundo, así. Ahora le pongo print txt case for. Me lo vuelvo a poner aquí en minúsculas. Me lo regreso a minúsculas. Ahora, si por ejemplo yo quiero tener un campo donde a fuerzas quiera tener una cierta cantidad de caracteres y luego centrar eso en ese número de caracteres, puedo usar el siguiente método print. Le puedo decir, hay que centrarlo. Voy a tener 20 caracteres en total. Y también le puedo definir cómo rellenar los otros caracteres. Nada más para que sí se vea, le voy a poner X. Y por ejemplo, voy a tener en total los 20 caracteres. Mi texto está centrado y para que sí se vean los caracteres se le está poniendo esta X.
Vamos a ver el método de conteo. Yo puedo contar por ejemplo, la O aparece 2 veces. Vamos a contar esa O. Dice que aparece 2 veces. Puedo codificar, ya sea en ASCII, UTF-8. Vamos a ponerle ASCII. Y me lo pone el mismo texto, pero esto es en binario. Como un objeto binario, pero bueno, para nosotros es lo mismo que un texto. Puedo preguntarle si el texto, la cadena de texto termina con alguna cadena en específico, por ejemplo, si termina en mundo. Me dice que sí, la cadena de texto sí termina con undo. Puedo, por ejemplo, preguntarle si yo tuviera un texto, vamos a cambiar el texto para el siguiente ejemplo, texto 2. Nosotros podemos tener dentro del texto, este es el simbolito, digamos, de brincar espacios con tabs. Entonces yo tengo O, brinco otro espacio, O, brinco otro espacio, la. Entonces aquí, la diagonal invertida con T es para brincar espacios. Es lo mismo que poner un tab con el teclado. Si le pongo print, vamos a ver qué me da. Es como brincar el tab con el teclado. Y si yo le pongo txt2, le puedo poner también que me expanda esos tabs. Y ahora me lo expandió solamente a 2 porque nosotros podemos ponerle cuánto debe valer el tab. Ahora también podemos utilizar el método de find. Esto es para encontrar en qué posición se encuentra un texto. Por ejemplo, el mismo undo. Este debe estar en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debe estar en la posición 6. En el índice 6. Y me dice que está en el índice 6. Puedo también poner, por ejemplo, vamos a ver después cómo es el formato de cuando imprimimos. Podemos cambiar el formato, pero por ejemplo yo puedo decir aquí estamos cambiando, por ejemplo, ahorita este es lo que estoy imprimiendo y yo puedo imprimir variables. Ahorita tengo que definir cuál es la variable palabra y cuál es la variable precio. Y en la variable precio le estoy cambiando el formato. Más adelante vamos a ver un tema específicamente a darle formato a print, a la función print. Y bueno, o a las cadenas de texto. Entonces si le pongo aquí, por ejemplo, punto forma, le voy a decir que la palabra es igual a hola. Y el precio, tengo dos, aquí está. Y el precio va a ser igual, por ejemplo, 49. Entonces yo le definí qué es esta palabra y cuál es esta variable precio. Y me va a poner hola 49, ¿no? Porque es como lo estoy definiendo aquí. Y este formatito de aquí quiere decir que quiero 2 decimales solamente. Y por último, parecido al find, podemos buscar el índice directamente. Preguntar por el índice de donde se encuentre la palabra punto, que igual que aquí va a ser 6. Entonces tenemos esas funciones, tenemos otras funciones. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a cambiarle, ya no va a ser txt, vamos a tener, por ejemplo, hola mundo pegado. Si yo quiero checar si si tiene alfanumérico o no, puedo ponerle, por ejemplo, x.isAlnum. Y nada más estoy revisando a ver si son si tiene caracteres alfanuméricos. Ya no voy a poner el print porque me estoy tardando mucho, pero es lo mismo, funciona igual que con el print o sin el print. Entonces, por ejemplo,
le pongo, también por revisar si tiene solamente, bueno, esta es otra manera de ponerlo, alfa. Me dice que sí, o puedo revisar si son números. Si son números decimales, y obviamente me va a decir que no, porque pues son puros textos o puras caracteres. También le puedo decir si son dígitos, pues tampoco. También me va a decir que es incorrecto. Bueno, ya hay muchísimos más. Podemos ver todos los métodos que hay. Les voy a poner una lista de más métodos al final para no tener que explicarlo uno por uno. Les voy a poner también la definición. Y si queremos ver todos, por ejemplo, podemos ver así, ese es el método de hacer una string, que es la cadena de texto. Y aquí podría ver cuáles son los métodos que existen. Los métodos son los que no tengan aquí este doble guión bajo. Son todos estos métodos que vemos aquí. Y bueno, les voy a poner estos métodos y les voy a explicar. Estos son todos los métodos que hay. Entonces les pongo ahí en el ejemplo, en este mismo archivo en el que no dice vacío. Les voy a dejar ahí la explicación para no tener que ir uno por uno explicándolo. La mayoría no se utiliza. Ahí también les voy a poner cuáles son los que más se utilizan de todos estos métodos. Bueno, esto sería todo por esta clase. Muchas gracias. El siguiente tipo de dato es el tipo de dato numérico. Existen tres tipos de datos numéricos. Tenemos los enteros, pueden ser positivos o negativos y no tienen punto decimal. Estos están representados como int, de integer en inglés, que es entero. Después tenemos el número de punto flotante. Este puede ser positivo o negativo y tienen uno o más decimales. En inglés viene siendo el float, del flotante. Y después tenemos como tercer tipo de dato numérico los números complejos, que tienen una parte real y una parte imaginaria, y la parte imaginaria está representada con J. Y bueno, viene siendo el complex de complejo. Así se ven en ejemplos. Este viene siendo el 35, pues esto es un número entero, no tenemos aquí punto decimal. El 3.1416 tenemos aquí un punto decimal y tenemos aquí decimales. Y el número complejo, mencionamos que la parte imaginaria se representa con J. Podemos convertir un tipo de dato a otro tipo de dato, eso es lo que se conoce como casting. Y por ejemplo, los tipos de datos tienen que ser compatibles. Aquí tenemos un entero, que es un integer, y lo estamos convirtiendo a un flotante. Entonces el flotante el entero es 35 y lo estoy convirtiendo a flotante. Entonces x en este momento ya no vale, va a valer 35.0 porque necesitamos puntos decimales, aunque sea 0, pero tiene que valer 35.0. Ya eso se considera flotante. O si estoy cambiando un número flotante a un número entero, aquí puedo utilizar el int de integer y convertir este número flotante entero. Hay que diferenciar que esta conversión de número flotante a entero no es un redondeo. Esto no me lo va a convertir a 3, sino me lo va a convertir en 2 porque solamente se queda con la parte entera. Entonces, para convertirlo a 3, por ejemplo, a redondearlo, puedo usar la función de round. Pero el int me lo está convirtiendo de flotante a entero y se va a quedar solamente con el 2. Y también puedo, por ejemplo, convertir de entero a complejo. Entonces tengo uso la función de complex, le pongo el número entero y ahora pues va a tener 5 y vamos a tener 0 j, que viene siendo la parte imaginaria. También es importante cuando estamos trabajando con números, también vamos a verlo esto nuevamente cuando veamos la librería NumPy, que es muy importante tener números aleatorios. Sirve mucho en el análisis de datos y podemos hacer números aleatorios de manera simple utilizando la librería random. Todavía no vemos qué son las librerías ni cómo importarlas, pero aquí lo estamos haciendo solamente para ver que existe la posibilidad de crear números aleatorios. Entonces importo la librería random y después utilizo esa librería random, utilizo la función o el método randRange, que le estoy diciendo en este rango genérame un número aleatorio. Entonces cada vez que imprima x me va a generar un número aleatorio en este rango. También tengo operaciones con los números, el tipo de dato numérico. Tengo operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y bueno, en el código vamos a ver más operaciones que podemos hacer con este tipo de dato numérico. Pasemos ahora a los ejercicios de tipo de dato numérico. Muchas gracias. El siguiente tema que vamos a ver es el tipo de dato numérico. Recordemos de la presentación que hay tres tipos de datos numéricos.
el número entero, número flotante y número complejo. Vamos a ver cómo se ve esto en código. Bueno, si tengo, por ejemplo, déjame copio este aquí. Esto es el número entero. Estoy imprimiendo el valor y estoy imprimiendo el tipo de dato. Que el tipo de dato me tiene que dar integer, de entero. Integer entero. Ahora vamos a el número flotante, que es cuando tengo punto decimal y me da el valor y me dice que es de tipo flotante. Ahora el complejo, definimos la parte imaginaria con J y así es como lo representa Python y nos dice que es de tipo de dato complejo. También vimos que podemos convertir un tipo de dato a otro, podemos convertir de entero a este flotante y viceversa. Voy a convertir entero a flotante si tengo, por ejemplo, x que vale 35 y después lo quiero convertir a flotante. Entonces le voy a decir y vale, es el flotante de x, le voy a decir imprímeme x. Bueno, más bien me interesa saber el tipo de dato de x y el tipo de dato de y. Cuando selecciono la variable y le pongo control D, me selecciona la siguiente variable que es igual, entonces ya tengo como que esta variable dos veces y puedo modificar ambas al mismo tiempo. Le voy a borrar y le voy a poner y. Entonces vamos a correr. Me dice que antes valía 35 y era un integer, y después que la convertí a flotante, ahora vale 35.0. Voy a poner atención aquí en este que es punto 0. Ya esto significa que es una variable flotante. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero vamos ahora a convertir de flotante entero. Y aquí me interesa que estemos conscientes que convertir de flotante a entero no quiere decir redondear. ¿Por qué? Porque aquí me lo va a convertir a 2, no a 3, porque solamente toma la parte entera. Entonces vamos a ver qué sucede aquí. Lo estoy convirtiendo entero. Me dice 2.8 es flotante y luego cuando lo convierte entero vale 2. Si yo quisiera redondear, tendría que usar el round. Aquí ya vale 3. Bueno, quito este porque este es otro tema que veremos después. Aquí es lo importante saber que se puede convertir de un tipo a otro. Y después también tenemos operadores numéricos. Si yo tengo la variable a que vale 10, b que vale 3, alt enter me genera una nueva celda. Yo puedo, por ejemplo, sumar a más b, 13. Yo puedo restar. Yo puedo obtener el negativo de un valor. Si a vale 10, el negativo de menos 10 va a valer. El negativo de 10 va a valer menos 10. Puedo multiplicar a por b. Tengo que utilizar el asterisco para multiplicar. Puedo dividir a entre b. Puedo obtener la división entera, que solamente es como hacer la operación de convertirlo entero. Solamente me voy a quedar con la parte entera. Tampoco está redondeando ni nada, solamente se queda con esta parte. Entonces si hago a y le pongo doble diagonal, esta es la parte, este viene siendo el operador de división entera entre b, me va a dar 3. ¿Por qué? Porque solamente está tomando la parte entera. También puedo obtener el módulo. Si le pido el módulo de a y b, me va a decir que es 1. ¿Sí? Y también puedo usar exponente. Para el exponente tengo que usar dos veces el asterisco. Y me dio 1000. Vimos también que podemos utilizar valores aleatorios, números aleatorios. Para esto necesitamos importar la librería random. Y si quiero un número aleatorio, random.randrange, entre un rango en específico, puedo decir, le defino el rango y que me imprima esa variable. Entonces me imprime 9, si le vuelvo a correr me imprime 2, y me vuelve a imprimir 2, pero es aleatorio, esta variable es aleatoria. Bueno, con esto terminamos el tema de tipo de dato numérico. Muchas gracias.
El siguiente tema es el formato. Yo puedo cambiar el formato de mis cadenas de texto y esto lo hago utilizando otro método de las cadenas de texto que es el .format. Aquí yo tengo mi cadena de texto, tengo mi cadena de texto encerrada en mis comillas, son mis comillas dobles, y utilizo llaves para definir que aquí voy a agregar un texto, ya sea a través de una variable o el valor directo del texto. Y después estos dos puntos le estoy indicando que quiero formatear ese texto con, en este caso quiero 20 caracteres en total, o sea que la salida sean 20 caracteres. Y esta flechita me indica hacia dónde voy a acomodar el texto que le ingrese aquí. Y aquí le estoy diciendo que me la acomode hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es el texto que quiero poner en estas llaves, digamos? Va a ser el texto derecha. Y este texto derecha no es ninguna instrucción, simplemente es el contenido que va a ir aquí. Entonces dice, derecha, lo pongo aquí, pero me la da el formato, me lo va a poner hacia la derecha completamente y va a ser 20 caracteres en total. Entonces de aquí a aquí van a haber 20 caracteres y mi texto me lo está acomodando a la derecha por esta flechita. Por defecto, si yo no le pongo nada a esta flechita, me lo va a poner a la izquierda para texto, o si fuera un número, me lo pondría por defecto a la derecha. Y con las flechitas yo puedo modificar. Si es flechita a la izquierda, me lo va a poner de este lado. Si es una flechita hacia arriba, me lo va a centrar. Y si es una flechita a la derecha, me lo va a poner aquí, de este lado a la derecha. Para números tenemos también otros formatos. Yo le puedo, por ejemplo, dar directamente el número que quiero formatear antes de los dos puntos, porque los dos puntos es el formato que le quiero dar. Aquí estoy utilizando otro tipo de formato que le llaman formato F, porque este formato F ya no tengo que utilizar el método .format, y me parece que este funciona a partir de Python, no sé si es la versión 3.5 o 3.6. Y bueno, a mí me parece muy intuitiva porque directamente yo puedo escribir en las llaves, yo ya puedo escribir el valor de mis variables, o las variables en sí o el valor de esas variables. Aquí tengo este valor 10.3333 y le estoy diciendo que quiero que sean dos decimales, para eso le voy a poner el punto 2 y F porque es un valor flotante. Entonces cuando lo imprimo, me va a imprimir, en lugar de poner los 10.3333, solamente me va a poner las dos decimales. Y así le doy formato a esos números. También le puedo dar formato fechas. Nuevamente no hemos visto cómo importar librerías, pero aquí vamos a utilizar una librería que se utiliza mucho, que es la librería Datetime. Y igual tengo mi cadena de texto aquí, con mis comillas dobles. Y yo le voy a dar, bueno, aquí estoy utilizando el método format, y le voy a asignar una fecha. En este caso le estoy asignando el 1 de enero del 2022. Le estoy asignando esa fecha y quiero que este es el formato para las fechas. Yo lo puedo cambiar. Aquí le estoy diciendo que quiero que me ponga primero el año en 4 dígitos. Después, estos son códigos para para las fechas. La Y mayúscula, la Y mayúscula se refiere al año en 4 dígitos. La M minúscula se refiere al mes en 2 dígitos. Y la D minúscula se refiere al día en 2 dígitos. Entonces, el resultado ya cuando lo imprima X, con este formato particular que le estoy dando, me va a resultar así. El año en 4 dígitos, después este guión que aparece aquí, después el mes en 2 dígitos, después este guión y el día en 2 dígitos. Vamos a ver cómo se ve esto en código. Muchas gracias. El siguiente tema es el tipo de dato booleano. El tipo de dato booleano se utiliza para evaluar expresiones ya sean verdaderas, que viene siendo el true, o falsas, el false. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí le estoy asignando esta variable x, le estoy asignando, digamos, el resultado de la evaluación de evaluar si 2 es mayor que 1. Entonces, 2 es mayor que 1, sí. Entonces es verdadero y me va a dar como resultado true. Cuando imprimo la x, me dice que es true, porque esta evaluación es verdadera. Se pueden evaluar valores. La mayoría de los valores son verdaderos, en true. Por ejemplo, si tenemos cadenas de texto, cualquier cadena de texto, excepto la cadena vacía, va a ser true. La cadena vacía se refiere, por ejemplo, cuando abro y cierro paréntesis sin poner nada de texto. Eso sería una cadena vacía. Pero todas las demás cadenas, cualquier texto que tengo, se va a evaluar como true, como verdadero. Los números, todos los números se van a evaluar como verdaderos, excepto el número 0. Colecciones también. Todas las colecciones todavía no vemos qué son las colecciones, pero son, por ejemplo, las listas. Si yo tengo elementos en esa lista, se va a evaluar como verdadero. Si no tengo elementos en esa lista, que también se conoce como una colección vacía, una lista vacía,
entonces va a ser falso la evaluación. Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, uso el bool para evaluar. Y si tengo ABC, por ejemplo, eso quiere decir es una cadena de texto. Dijimos que todas las cadenas de texto van a ser verdaderas, excepto la cadena de texto vacía, que es cuando solamente abro y cierro las comillas. Aquí pues sí tengo texto, entonces es verdadero. Dijimos que todos los números van a ser verdaderos, cualquier número, excepto el número 0. Entonces aquí tengo un número que es diferente al número 0, entonces me lo va a evaluar como verdadero. Esto es una lista donde tengo elementos. Mencionamos que las listas también, o las colecciones, todas las colecciones van a ser verdaderas, excepto si tengo una colección vacía. En este caso, una lista vacía, donde no tengo ningún elemento. Esto me lo va a evaluar como falso. Vamos a ver cómo se ve esto en código. Ahora vamos a ver el tipo de dato booleano. Vimos que casi todos los tipos de dato nos va a dar positivo. En cadenas de texto, si tenemos cualquier texto, nos va a dar no positivo, verdadero, perdón. Y si el texto está vacío, o sea que nada más tenemos unas comillas que abrimos y cerramos, entonces esa cadena de texto va a ser falsa. O si son números, todos los números van a ser verdaderos, excepto el número 0. Si evaluamos el número 0, nos va a decir que es falso. Y lo mismo con conjuntos, si el conjunto tiene algún elemento, entonces va a ser verdadero. Y si el conjunto está vacío, que quiere decir que no tiene ningún elemento, entonces es falso. Vamos a ver cómo se ve esto en código. Primero vamos a ver qué son ejemplos de datos booleanos. El ejemplo que tenemos aquí, déjenme lo copio. Recordemos que el booleano me va a decir si es una de dos, o es verdadero o es falso. Aquí estamos evaluando 2 mayor que 1. Esto en efecto es verdadero. Entonces cuando yo corra esto, déjame me conecto. Entonces yo cuando corra esto me va a decir que es verdadero, porque en efecto 2 es mayor que 1. Entonces lo corremos, me dice que es verdadero. Aquí por ejemplo de los números, si evaluamos los números, este me lo va a evaluar como verdadero, este me lo va a evaluar como falso, verdadero, falso. Aquí en esta evaluación que le digo 1 es igual que 2, aquí diferenciamos del otro igual porque no estamos asignando, no estoy asignando como cuando asignamos un valor a una variable. Aquí estamos evaluando, entonces por eso pongo dos símbolos de igual. Entonces 1 es igual a 2, pues no, entonces esto me va a dar falso. 2 es menor que 1, tampoco, esto también me va a dar falso. Todavía no vemos, por ejemplo, el condicional if, pero el condicional if pues se usa muchas veces con tenemos que evaluar alguna condición y si se cumple pues hace una acción y si no se cumple hace otra acción. Por ejemplo, después vamos a ver esta condicional if, pero para ejemplificar aquí el uso de los booleanos le pongo si a es mayor que b, a vale 30, b vale 20, entonces esto sí es verdadero. Si esto es verdadero, aquí recordemos tengo que pasar un espacio, pero ya lo brinca cuando le doy clic aquí, enter, automáticamente me brinca el indentado. Y entonces aquí le pongo imprímeme la variable a es mayor que b. Aquí ya estamos usando el formato f que vimos en la lección anterior. Y si no es verdad, si a no es mayor que b, entonces imprime a no es mayor, bueno, o mejor le pongo b es mayor que o igual que a. Entonces 30 es mayor que b. Por ejemplo, si los dos valieran 20, 20 es mayor o igual que 20. Eso. Voy a imprimir cadenas. Recordamos que dijimos que si cualquier texto, si lo evalúo con bool, me va a dar positivo, excepto la cadena vacía, que es cuando nada más abro y cierro paréntesis, o digo comillas. Si tengo el texto ABC y si tengo el texto que digo cadena vacía, que es cuando abro y cierro paréntesis, comillas solamente, entonces vamos a imprimir esto.
cadenas, que es lo que estoy escribiendo aquí. A ver, déjame lo pongo aquí, déjame lo diferencio, cadenas. Entonces me dice que este es verdadero y este es falso. ¿Por qué? Porque cualquier cadena de texto se evalúa como algo positivo, algo verdadero, y la cadena vacía se evalúa como falso. Con los números es algo similar. Si le pongo, por ejemplo, vamos a ponerle, copiar esto aquí, números, por ejemplo, cualquier número, 1, 2, 3, cualquier número excepto el 0 se va a evaluar como verdadero y el 0 se evalúa como falso. A ver, aquí para no tener espacios extras, números, entonces este es verdadero y este es falso. Y por último en colecciones, a ver, vamos a volver a copiar esto por acá. Todavía no vemos colecciones, las colecciones son como conjuntos de datos. Si tengo una lista, pues serían un conjunto de elementos en una lista. Colecciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir una lista con elementos como manzana y pera. Y este sería un conjunto vacío. Si nada más abro y cierro el corchete. Entonces, como es un conjunto que sí tiene elementos, después vamos a ver qué son los conjuntos, pero aquí nada más nos importa saber si sí tiene elementos o no, entonces lo va a evaluar como verdadero, y este conjunto que no tiene elementos lo va a evaluar como falso. Y aquí me da un error, creo que tengo, a ver, vamos a ver, tiene que ver con el que estoy cerrando paréntesis, no va, déjame lo elimino. Entonces, este que sí tiene elementos lo evalúa como verdadero, y el que no tiene elementos lo evalúa como falso. Bueno, esto es todo del tema booleano. Muchas gracias. Ahora vamos a ver la lección de operadores. ¿Qué son los operadores? Los operadores se utilizan para realizar operaciones sobre variables y valores. Tenemos diferentes tipos de operadores. Tenemos operadores aritméticos, de asignación, de comparación, lógicos, de identidad, de membresía y de bit a bit. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, pero vamos a verlo más a detalle cada uno. Aquí están los aritméticos, aquí están los operadores de asignación, aquí vemos los de comparación y los lógicos. También tenemos de identidad, de membresía y de bit a bit. Bueno, vamos a comenzar con el operador aritmético. El operador aritmético se utiliza con valores numéricos para realizar operaciones matemáticas comunes. Tenemos la suma, la resta, multiplicación, división, el módulo, el exponencial y la división entera. ¿Cómo se utiliza? Bueno, aquí tenemos el operador de suma y va a ser una suma aritmética. Esta es la descripción, suma, y aquí tenemos, por ejemplo, un valor, una variable, más otra variable. Y aquí su sentido es aritmético. Entonces, tenemos también la resta, la multiplicación, la división, el módulo, el exponencial y la división entera. Pasemos al siguiente operador. Vamos a pasar a los ejemplos de operadores. Vimos en la presentación que tenemos varios tipos de operadores. Tenemos operadores aritméticos, operadores de asignación, de comparación, lógicos, de identidad, de membresía y de bit a bit. Vamos a comenzar con los operadores aritméticos. Tenemos operadores de suma, resta, multiplicación, división, módulo, exponente y división entera. Vamos a ver los ejemplos que vimos en la presentación. Teníamos dos variables, le asignamos a la variable A el valor de 10 y a la variable B le asignamos el valor de 3. Lo voy a presionar Alt y Enter para que me corra esta celda y me genere una celda nueva. Entonces le pongo Alt Enter, y si vamos a ver el operador de aritmético de suma, solamente uso A más B, Alt Enter, el de resta A menos B. Podemos también negar el valor de una variable con el operador de negación, por ejemplo, menos A. Si A vale 10, menos A va a valer menos 10. También podemos usar la multiplicación, A por B, o la división, A entre B. O también podemos obtener la división entera. La división entera hace como un casting, que se queda con la parte entera. No es un redondeo, no va a redondear el resultado, sino simplemente se va a quedar con la parte entera. Entonces, si tengo A, para usar la división entera necesito poner dos diagonales, B, y entonces esto me va a dar 3. También podemos utilizar el módulo, A módulo B, me va a dar 1. Y también podemos usar el exponente. Bueno,
En este último le di la tecla Shift y Enter, entonces ya solamente me corre esa celda y no me genera una celda nueva. Bueno, eso es todo. Gracias. Operador de asignación. Los operadores de asignación se utilizan para asignar valores a variables. Hemos utilizado hasta ahorita el operador de asignación igual. Cuando asignamos un valor a una variable, lo que estamos haciendo es usar un operador de asignación. Vamos a ver ejemplos. Bueno, aquí tengo el operador, este es el de igual. Por ejemplo, tengo x igual a 3, quiere decir que el valor 3 se lo asigno a mi variable x, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Y bueno, tenemos otros operadores de asignación. El otro que es muy común de ver es este operador más igual. Aquí es un ejemplo, x más igual a 1, que quiere decir que al valor que yo tenía antes de x le voy a sumar 1. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en contadores que yo quiero estarle incrementando uno por uno. Y bueno, es muy común que vayan a ver esta notación. Esto es equivalente, es igual, lo podemos escribir de esta manera, a tener x igual a x más 1. Y no solamente se utiliza el operador aritmético más, sino también podemos utilizar otros operadores, por ejemplo el menos, la multiplicación, la división, etc. Y tiene el mismo sentido, x menos igual a 1, quiere decir que al valor que yo tenía antes de x le voy a restar 1. El más común que se van a encontrar es este, más igual a 1. Pasemos ahora a ver los operadores de comparación. Vamos a seguir con los operadores de asignación. Recordemos de la presentación, tenemos todos estos tipos de operadores de asignación y vamos a ver cómo se utilizan. Tenemos estos de asignación aritméticos y tenemos estos de asignación bit a bit. Si yo tengo, por ejemplo, una variable x igual a 16, déjame imprimo esa misma variable. Bueno, este es el valor 16. Yo puedo, por ejemplo, bueno, mejor otro ejemplo en esta misma línea. Yo puedo tener un operador de asignación de suma aritmética y esto quiere decir, va a ser lo mismo que tener x es igual a x más 1. Es lo mismo. Si yo imprimo x, con esta operación de asignación, yo le estoy sumando 1 a la x que ya tenía antes. Entonces aquí me va a dar 6. Otro ejemplo, si yo tengo x igual al mismo 5, si le resto, por ejemplo, este es el contrario de la suma aritmética, aquí al valor actual de x le va a restar lo que le pongo aquí. Si le pongo 1 y le imprimo x, ahora va a valer 4. Y así con todos los demás. Entonces, si tengo, déjame lo copio, vamos cambiándoles. Por ejemplo, si le pongo aquí a ver, déjame le copio porque si no va a ser lo mismo. Por 2 va a ser lo que tenía de x y ahora ese x me lo va a multiplicar por 2. Entonces voy a tener 10 aquí. O déjame le pongo el de la división. También déjame lo divido en 2. Y ahora pues lo que tenía en x ahora lo va a dividir en 2. Entonces me va a dar 2.5. Bueno, eso es todo para el tema de operadores de asignación. Muchas gracias. Después tenemos los operadores de comparación. Estos operadores de comparación se utilizan para comparar dos valores. Tenemos el operador igual igual, diferente de, menor, mayor, mayor igual que, menor igual a que. Aquí están los operadores que acabo de escribir. Este es el operador igual a. Aquí estoy evaluando. El resultado de una evaluación va a ser o es verdadero o es falso. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, imagínense que x tiene un valor de 1 y tenemos también y que tiene un valor de 1. Le digo, 1 es igual a 1. Sí, entonces el resultado va a ser verdadero. También tenemos otros operadores. Tenemos el de diferente a. Si x es igual, diferente de 1, o sea, 1 diferente de 1, pues no, porque es igual, entonces esto me daría falso. Si x valiera 1 y tuviera una y que valiera 2, entonces el resultado de esta evaluación o de esta comparación va a ser verdadero. Aquí tenemos otros operadores, mayor a, menor a, mayor o igual a, menor o igual a. Pasemos ahora a los operadores lógicos. Vamos a continuar con el tema de operadores de comparación. Vimos que tenemos estos operadores de comparación, igual a, diferente de, menor que, mayor que, menor o igual a, mayor o igual a. Esto es cuando estamos evaluando. Por ejemplo, si yo tengo 2
es igual a 2. Hay que notar que aquí estamos usando dos veces el símbolo de igual. ¿Por qué? Porque no estamos asignando, sino estamos evaluando. Entonces aquí es como preguntar, 2 es igual a 2. Y estas recordemos que me va a dar verdadero o falso. Entonces, 2 es igual a 2, sí, es verdadero. Vamos a ver. O le puedo preguntar, 2 es diferente que 1. Si 2 es diferente que 1, pues me va a dar verdadero. Pues sí, es diferente. 2 es mayor que 1. También es correcto. Si yo le pongo 1 es mayor que 2, pues me va a dar falso. O al revés, si le pongo, tiene que ver este simbolito de o el operador. Si le pongo 1 es menor que 2, pues obviamente me va a dar el verdadero. También puedo usar el de mayor o igual, por ejemplo. 2 mayor o igual a 1. Pues sí, 2 es mayor o igual a 1. Y por último, el de menor o igual. 1 menor o igual a 2. Y también es verdadero. Bueno, también vimos que si le cambio el simbolito, por ejemplo, me va a dar falso porque ya no se va a cumplir. Esta evaluación ya no se cumpliría. Bueno, es todo para el tema de operadores de comparación. Muchas gracias. También tenemos operadores lógicos que se utilizan para combinar expresiones condicionales. Podemos utilizarlos, por ejemplo, con los operadores que vimos anteriormente de comparación. Tenemos tres operadores lógicos, el AND, el OR y el NOT. Vamos a ver cómo funcionan. Bueno, el operador AND nos dice, devuelve verdadero si ambas expresiones son verdaderas. Ok, aquí tenemos un operador de comparación. Recordemos que el operador de comparación me va a dar como resultado verdadero o falso. Entonces, aquí tengo 1 menor que 2. ¿Es verdadero o es falso esta comparación? Entonces es verdadera. 1 es efectivamente menor que 2. Tengo esta otra comparación, 3 mayor que 2. Sí, es verdadero. Esta comparación es verdadera. Entonces tenemos una comparación que me dio como resultado verdadero, otra comparación que me dio resultado verdadero. Si utilizo el AND, toda esta expresión va a ser verdadero porque ambos o ambas expresiones o evaluaciones son verdaderas. Entonces todo esto va a ser también verdadero. Tenemos otro operador que es el operador OR y nos dice devuelve verdadero si cualquiera de las expresiones es verdadera. Entonces aquí ya no necesito que todas las expresiones sean verdaderas. Con que una expresión sea verdadera es suficiente para que todo sea verdadero. Vamos a ver un ejemplo. Dice 1 es menor que 2. ¿Esta comparación es verdadera o falsa? Pues es verdadera, porque efectivamente 1 es menor que 2. Aquí tenemos otra comparación. 3 menor que 2. ¿Es verdadero o es falso? Es falso, 3 es mayor que 2. Entonces, no importa, esta es verdadera y esta es falsa. Como una es verdadera, toda la expresión va a ser verdadera, con el operador OR. Si tuviéramos el operador AND, sería falso, porque aquí se requiere que todo sea verdadero, que esta expresión sea verdadera y que esta otra expresión sea verdadera. Aquí solamente con que uno sea verdadero, toda la expresión va a ser verdadera. Y por último tenemos el operador NOT, que lo que nos hace es invertir el resultado. Entonces dice, devuelve falso si la expresión es verdadera. En este caso, tengo una expresión que es 1 menor que 2. 1 menor que 2 es verdadero, esta comparación es verdadera. Pero como tengo un NOT, me lo va a invertir. Entonces el verdadero que tengo aquí adentro me lo invierte y toda esta expresión va a ser falsa. Ahora pasemos a los operadores de identidad. Bueno, vamos a pasar a los ejemplos en código de los operadores lógicos. Recordemos de la presentación tenemos tres operadores lógicos, tenemos el AND, el OR y el NOT. Aquí les dejo unas tablas de verdad que, bueno, así se conocen tablas de verdad, donde ponemos el resultado de estas operaciones. Por ejemplo, el AND, solamente si ambos son falsos, el resultado también es falso. Si, más bien aquí el AND sería si ambos son verdaderos, el resultado también es verdadero. En el OR, con cualquiera de los dos, con que uno sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. Entonces, con que uno sea, aquí uno es verdadero, aquí otro es verdadero, aquí pues los dos son verdaderos, entonces el resultado va a ser verdadero. Y el NOT es prácticamente una negación. Si yo tengo falso, me lo cambia a verdadero. Si yo tengo verdadero, me lo va a cambiar a falso. Vamos a ver un ejemplo.
Esto me va a servir para juntar o combinar evaluaciones. Por ejemplo, en la sección anterior pues vimos que yo podía evaluar 1 menor que 2. 1 menor que 2, pues esto es verdadero, aquí me dice. Y puedo juntarlo con otro, por ejemplo, si yo quiero también saber que si 3 es mayor que 2, este también es verdadero. Entonces si yo lo junto, por ejemplo, si tengo una condición y otra condición, aquí cual puse 1 menor que 2, este ya habíamos visto que es verdadero, este también es verdadero. Entonces como estoy usando el operador AND, vimos que el AND necesito que ambos sean verdaderos para que el resultado total también sea verdadero. Entonces al correr esto, pues también me debe dar verdadero. Y es verdadero. También puedo utilizar directamente los valores booleanos, por ejemplo, verdadero y verdadero. Esto es prácticamente lo mismo que estoy haciendo aquí arriba, pero ya le estoy dando directamente el valor booleano. Me dice que pues sí, es verdadero. También puedo, por ejemplo, para saber que si está funcionando esto, si uno es verdadero y otro es falso, uno es verdadero y otro es falso, pues me va a dar falso. Esto sí es el END, pero por ejemplo, si yo utilizar el OR, en el OR, si uno es verdadero y otro es falso, como quiera es verdadero, y este me debe dar verdadero. Verdadero. Vamos a cambiar ahora, por ejemplo, si yo tengo falso, solito, pues es falso, ¿no? O sea, el resultado de este es el mismo. Yo puedo negar este resultado con el NOT para que me dé verdadero. O sea, sería al contrario, estamos aquí con el NOT. Si yo tengo falso y le aplico el NOT, entonces me va a dar verdadero. Puedo tener, por ejemplo, una condición, por ejemplo, 3 es mayor que 5. Esto de aquí adentro es falso, que es lo mismo que tener esto de aquí arriba. Y si lo niego va a ser verdadero. Puedo, por ejemplo, habíamos visto que cuando evaluamos cadenas de texto, pues todas las cadenas de texto son positivas excepto la cadena de texto vacía. Y todos los números son positivos excepto el número 0. Por ejemplo, si yo evalúo una cadena de texto vacía, esto quiere decir que es falso. Todas las cadenas de texto son verdaderas excepto la cadena vacía. O sea, esta es una cadena de texto que no es vacía, entonces este es verdadero. Y cuando está vacía, es falso. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, puedo evaluar si yo tengo una variable, por ejemplo, edad igual a 32, nombre igual a Eric. Déjame imprimo una evaluación, si es mayor de edad o no es mayor de edad, mayor de 18 años, y también puedo imprimir el nombre que no sea falso, que no sea un valor nulo, mayor o igual. Entonces aquí me va a imprimir la edad es mayor o igual a 18, pues sí, 32, entonces va a ser verdadero. El nombre no es, no está vacío. Déjame, aquí me está marcando error porque me faltan las comillas. Y pues sí, no es igual a una cadena vacía, entonces los dos son verdaderos y entonces puedo también evaluar, por ejemplo, puedo evaluar esas dos condiciones. Entonces este ya vimos que es verdadero y si este también es verdadero, entonces el resultado final también va a ser verdadero. Si puedo, por ejemplo, poner, déjame copiar esto por aquí. Otro valor, por ejemplo, 40, pues este ya es falso. Y si uno es falso y el otro es verdadero, pues en el AND va a ser falso todo. Y nada más para, pues son los que se utilizan mucho, el AND, el OR. Entonces, por ejemplo, el OR habíamos visto, si uno sí se cumple, en este caso este sí se cumple, es verdadero, y el otro es falso. Con que uno se cumpla, regresemos aquí a la tablita, con que uno se cumpla, el resultado va a ser verdadero. Entonces lo corro y esto sí debe ser verdadero. Bueno, esto es todo por el tema de operadores lógicos. Muchas gracias. Tenemos los operadores de identidad, los cuales comprueban la identidad de un objeto, es decir, comprueban si dos objetos pertenecen a la misma clase o tipo. Y tenemos dos operadores, el operador is y el operador is not. Vamos a ver cómo funcionan. Bueno, el operador is dice, devuelve verdadero si el tipo de valor de la derecha apunta al mismo tipo de la izquierda. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una variable x is y. Bueno,
hay que ver qué tipo de variable es x. Imagínense que x es un tipo de cadena de texto. Y y, tenemos y, que también es una cadena de texto. Entonces esto va a ser verdadero. Si x sí es del mismo tipo que y. Después tenemos el operador isNot, que es el contrario. Nos dice, devuelve verdadero si el tipo de valor en la derecha apunta a un tipo diferente a que el de la izquierda. Entonces, si x es texto, una cadena de texto, y la variable y también es una cadena de texto, esto va a ser falso, porque dice, digamos que dice texto no es texto. Pues no, son iguales. Pero ahora imaginémonos que x es un número y tenemos que y es un texto, es una cadena de texto. Entonces el número no es texto. Toda esta expresión va a ser verdadera. Pasemos ahora con los operadores de membresía. Vamos a pasar ahora a los operadores de identidad. Vimos en la presentación que los operadores de identidad comprueban la identidad de un objeto, es decir, comprueban si dos objetos pertenecen a la misma clase o al mismo tipo. Tenemos estos dos operadores, el is y el isNot. Vamos a ver cómo se diferencia esto. Por ejemplo, regresando a la parte de evaluación, si yo quiero ver, por ejemplo, que si 5 es igual a 5, pues esto me va a decir que sí. Pero ¿qué pasa si realmente no son el mismo tipo? Si 5, este es un entero y este es un flotante, en este tipo de evaluación me va a seguir diciendo que es verdadero. Si le pongo es verdadero. Pero yo quiero diferenciarlos porque no son realmente el mismo tipo. Tengo dos tipos diferentes. Entonces aquí entra lo que es el operador de identidad. Por ejemplo, si yo tengo una variable que vale 5, otra variable que vale 5.0, y yo puedo, por ejemplo, ver el tipo de dato de x y el tipo de dato de y. Déjenme lo copio esto por aquí. Déjenme le pongo aquí y. Aquí puedo ver que uno es entero y otro es flotante. Con este tipo de operador de identidad yo puedo preguntarle si 5, no, bueno, x es y. Y aquí no solamente le estoy preguntando si vale lo mismo del el valor numérico, sino también si es el mismo tipo de dato. Entonces aquí me dice que no, esto es falso. ¿Cómo lo puedo arreglar? Por ejemplo, para que esto sea verdadero, esta operador pues está revisando tanto el valor como el tipo de dato. Entonces aquí pues ya me va a dar, en lugar de falso, ya me va a dar verdadero. Aquí ya me dice que es verdadero. Y checa ambos, ¿no? O sea, checa que estén el mismo valor y el mismo tipo de dato, porque si yo quiero hacer algo como esto, si le pongo 6, entonces esto me va a volver a dar falso, porque ya no es exactamente lo mismo ni en el valor, probablemente en el tipo de dato sí, pero el valor no. Entonces aquí me está dando falso. ¿Cómo podemos checar, por ejemplo, el valor? Yo puedo, si tengo una variable que valga 1, yo puedo decir y es igual a x, y aquí está haciendo referencia directamente a ese valor de x, que digamos es exactamente lo mismo. Yo le puedo poner, imprímeme el ID, que es una identificación única, y como es el mismo valor, los dos van a tener el mismo ID. Lo puedo comprobar así. Aquí lo reviso cuál es el ID y la identificación de esos, y es exactamente el mismo número. Y aquí pues obviamente si imprimo x es igual a y, bueno, en este operador, me va a decir que es verdadero. Tenemos, o sea, si tuviéramos también otros, tratar de comparar tipos de datos y completamente valores diferentes, o por ejemplo, comprobar, hola mundo, aquí puedo checar, déjame copio este print type. Pues aquí me está diciendo que es x va a ser un integer de entero, y también tenemos que y es una cadena de texto, string, y obviamente si yo le pongo x es igual que y, me va a dar falso. Pero si yo quiero asegurarme que estos son diferentes, puedo usar el otro operador que es isNot, y ya me da verdadero. Bueno, esto es todo para los operadores de identidad. Muchas gracias, hasta luego. También tenemos los operadores de membresía. Los operadores de membresía se utilizan para probar si se presenta un objeto en una secuencia. ¿Cuáles son las secuencias? La más común, si recordamos, son las listas. Imagínense si yo quiero saber si un elemento se encuentra en una determinada lista. Para esto nos sirven los operadores de membresía. Y tenemos dos, tenemos el in y el not in. El in nos dice, devuelve verdadero si el valor está presente en la secuencia. Entonces, imagínense que la x
es un elemento y yo quiero saber si ese elemento existe en una lista. Y aquí nos vamos a imaginar que el Y es una lista. Entonces le estoy preguntando, ¿este elemento X está en la lista Y? Si sí está, esta expresión nos va a dar verdadera. Y si no está, la expresión nos va a dar falsa. El not in es el contrario. Nos dice, devuelve verdadero si el valor no está presente en la secuencia. Entonces, si el elemento X no se encuentra en la lista Y, esto nos va a dar verdadero. Si sí se encuentra, pues esta expresión nos daría falsa. Pasemos a los operadores bit a bit. Vamos a pasar ahora a los ejemplos de los operadores de membresía. Vimos en la presentación que los operadores de membresía se utilizan para probar si se presenta un elemento en una colección o cuando tenemos, por ejemplo, cadenas de texto si se encuentra una secuencia en un objeto. Estos son los operadores de membresía, el in y el not in. Bueno, vamos a comenzar con este ejemplo si tenemos un elemento en una colección. Bueno, déjenme hacer una lista, que es el ejemplo más claro de una colección. Vamos a llamarlo también secuencia. Es igual, voy a tener tres letras A, B y C. Déjenme lo defino y voy a imprimir. Primero le voy a preguntar si un elemento se encuentra dentro de esa lista. A in secuencia es verdadero porque A sí se encuentra en la lista o en la colección. Print, vamos a probar uno que no exista. Por ejemplo, la letra D no existe. Entonces esto me tiene que dar falso. Okay, el primero es verdadero porque sí se cumple y el segundo es falso. Vamos a tener, por ejemplo, déjame le pongo otro ejemplo, no sé. Lista, productos. Esto lo podemos utilizar así cuando tengo una lista de productos en una tienda en línea, por ejemplo. Tengo computadora, monitor, laptop. Déjenme, le voy a poner Alt Enter para brincar espacio. Y puedo ver si algún producto se encuentra en esta lista. Por ejemplo, algún producto que no está ahí para que me dé falso, un mouse. En lista productos, a ver, déjame lo selecciono desde aquí. Me dice que es falso porque mouse no se encuentra en esta lista. Entonces, puedo usar el otro operador de membresía para el not in. Este es para verificar que algún elemento no se encuentre en esa colección. Not in lista productos. Y pues me dice que es verdadero porque mouse no se encuentra en la lista productos. Y esto, por ejemplo, pues mencioné que es una secuencia para probar una secuencia en un objeto. Y ese objeto puede ser una cadena de texto. Entonces, en la frase que tenemos, que usamos mucho, la de hola mundo, yo puedo verificar si una secuencia está dentro de esa cadena de texto. Por ejemplo, si yo tengo hola mundo, yo puedo verificar que la palabra, por ejemplo, mundo, esté dentro de esa secuencia. Y esto pues me va a dar verdadero. Bueno, esto sería todo para el tema de membresía. Muchas gracias. Tenemos también los operadores bit a bit, que se utilizan para comparar números binarios. Aquí tenemos, por ejemplo, el AND, el OR, el XOR, también tenemos el NOT y tenemos cuando es desplazamiento a la derecha o desplazamiento a la izquierda. Estos, pues bueno, se utilizan solamente cuando estamos trabajando con números binarios. Y estos fueron todos los operadores. Vayamos ahora a Jupyter Notebook y veamos cómo funcionan estos operadores en el código. Vamos a ver ahora los operadores bit a bit. Estos operadores bit a bit se utilizan para comparar números binarios. Nosotros no vamos a estar utilizando mucho este tipo de operadores, se utilizan más cuando tenemos aplicaciones de Python que tienen que ver con hardware. Y bueno, nosotros no lo estaremos viendo, pero vamos a ver un poquito a qué se refieren estos operadores. Aquí tenemos el operador AND, OR, NOT, XOR y el desplazamiento tanto a la izquierda como a la derecha. Bueno, aquí estamos utilizando un sistema binario. Les dejé ya aquí el código en esta parte porque tenemos varios símbolos, caracteres, que para que no los estén buscando en el teclado, ya nada más lo podemos correr directamente en este notebook. Por ejemplo, la tilde, todos esos símbolos. Aquí, por ejemplo, tengo una variable x a la que le estoy asignando el valor decimal 10, pero lo estoy convirtiendo a binario. Entonces el x convertido a binario es realmente este valor. En el sistema binario nos vamos por ejemplo de derecha a izquierda y cada valor es 2 elevado a la posición. Por ejemplo, este sería 2 elevado a la posición 0,
2 elevado a la posición 1, perdón, este es 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 3. Entonces para el 10, pues necesitamos 2 elevado a la 1, que viene siendo 2, más 2 elevado a la 3, que viene siendo 8. Y aquí está como una pequeña explicación de cómo convertir el 10 a binario, o al revés, de binario a decimal. Y si yo corro este, me tiene que dar este valor de aquí. Y primero me dice que es binario, y luego me da el valor, que es este valor que tenemos por acá. Entonces podemos tener operaciones. Aquí, por ejemplo, estoy convirtiendo de binario. Este es un valor binario y le digo que es la base es 2. Y lo estoy convirtiendo a entero. Aquí me va a imprimir la variable y también la estoy convirtiendo a binaria. Entonces, la variable, y cuando la convierto a la variable a binaria, que es exactamente esta misma variable o este mismo valor. Yo puedo tener el operador AND y me da este valor, me da los 78. Con este valor binario, yo puedo tener el operador OR, puedo tener también el operador que viene siendo el NOT, el XOR y los desplazamientos tanto a la izquierda como a la derecha. Bueno, eso es todo para el tema de operadores bit a bit. Muchas gracias.